Ahí empezó a grabar. Bueno, ahora sin video, pero igual continuamos con el estudio del libro Recolecciones de un místico, del capítulo 11, la comida y la bebida como factores en la evolución. En anteriores capítulos hemos visto cómo la humanidad infantil era cuidada por guardianes sobrehumanos, provista de alimento apropiado, conducida por el buen camino y escoltada en todos los aspectos hasta crecer y alcanzar la estatura humana, pronta a entrar en la escuela de la experiencia para aprender las lecciones de la vida en el mundo fenomenal. Hemos visto asimismo como el arco iris señala las leyes naturales peculiares de la edad presente, cómo fue dado al hombre el libre albedrío bajo estas leyes para enardecer y estimular su tímido y asustadizo espíritu, animándole para la guerra del mundo. Yo sigo. De manera análoga ocurre con el niño irresponsable que ha sido conducido a las aguas bautismales por sus guardianes naturales y que es vigilado durante los años de su infancia mientras sus diferentes vehículos se están organizando. Al agotarse la sangre paterna almacenada en la glándula thymus y emanciparse así el niño de sus padres, despierta a la individualidad, al sentimiento de yo soy. Ha sido preparado con un conocimiento del bien y del mal, con que soportar la batalla de la vida, y en este tiempo se lleva a la juventud a la iglesia y se le da el pan y el vino que le vigorizan y alimentan espiritualmente, y también como un símbolo de que en adelante es un agente libre, responsable solamente ante las leyes de Dios. Una maldición o una bendición será esta libertad, según el uso que de ella se haga. En los primeros atlantes, la humanidad no era más que una fraternidad universal de criaturas obedientes, sin incentivo alguno de guerra ni disputa. Más tarde fueron segregándose las naciones y las guerras inculcaron la lealtad a la familia y a los países. Cada soberano fue un autócrata absoluto, con poder sobre las vidas y haciendas de sus súbditos, que se contaban por centenares de millones y que rendían sumisión de esclavos y sin murmuración alguna, actitud conservada hasta estos tiempos entre los millones de asiáticos que son vegetarianos y que no tienen y no necesitan por consiguiente alcohol. A medida que el comer carne se puso en boga, el vino llegó a ser una bebida más y más común. Como consecuencia de comer carne, un excelente e importante progreso material se llevó a cabo inmediatamente antes del advenimiento de Cristo, y a causa de la práctica de beber vino, un número cada vez mayor de hombres se rebelaban como directores, resultando que, en vez de pocas grandes naciones como pueblan el Asia, se formaron muchas pequeñas nacionalidades en la porción sudoeste de Europa y Asia Menor. Pero aunque la gran masa de gente que formó estas varias naciones iban a la cabeza de sus hermanos asiáticos como artífices, continuaron obedientes a sus gobernantes y vivieron en sus tradiciones tanto como aquellos. Cristo les vituperó porque se jactaban de ser de la semilla de Abraham. Él les dijo que antes que Abraham fuera, yo soy, entre comillas. Esto es, el ego ha existido siempre. Es su misión emancipar a la humanidad de la ley y conducirla al amor, destruir los reinos de los hombres
y sus antagonismos mutuos, construyendo sobre sus ruinas el reinado de Dios. Una pequeña explicación pondrá esto más en claro. Si tenemos varias construcciones de ladrillo y queremos convertirlas en un edificio mayor, es necesario derribarlas previamente y limpiar cada ladrillo del mortero que los une entre sí. De idéntica manera, cada ser humano ha de ser libertado de los grilletes de la familia, y por esto enseñó Jesucristo que, a menos de que el hombre deje a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Debe sobreponerse al partidismo religioso y al patriotismo y aprender a decir con el calumniado y mal comprendido Thomas Paine: el mundo es mi patria y hacer el bien es mi religión. Cristo no quiso significar que debemos abandonar a aquellos que pueden pedirnos apoyo o socorro, sino que no debemos permitir la supresión de nuestra individualidad más allá de la deferencia por las tradiciones familiares y creencias. Por Bueno, consiguiente, creo que aquí está uno de los puntos claves de lo que estamos viviendo en tiempos presentes, donde nos encontramos con que hay algunos grupos humanos que han adquirido poder mundano extraordinario, poder mundano, por encima de lo que razonablemente se puede esperar, y que pretenden llevar adelante una planificación que abarca a todo el mundo, y así lo expresan. Nos cuentan que quieren establecer un gobierno único, una moneda única también. Quienes hablan también de que se tiene que llegar a una religión única, en donde no solamente el ecumenismo tiene que tender a eso, sino que se tiene que valorar al ser humano como la fuente creadora principal, y piensan y expresan que la evolución va a consistir en agregar tecnología en el interior del ser humano, cosa que desde el punto de vista de lo que enseña el propio Cristo y la filosofía Rosacruz, una aberración. Porque acá, en este planteo que se está haciendo, nos encontramos que aunque hay un pequeño grupo de seres humanos, concibe qué es lo que tiene que pasarle a todos los demás, y lo que hacen es poner a funcionar todos sus recursos económicos y todo su poder mundano para intentar establecer eso. Y eso va en contra del progreso que está basado en el desarrollo de la individualidad. Los seres humanos tenemos que aprender a tomar nuestras propias decisiones, aprender a que la ley de consecuencia funciona y que a partir de esa ley de consecuencia podemos ir desarrollando cada vez más nuestra inteligencia intelectual y emocional, o para que podamos encontrar los caminos de que el cumplimiento de nuestros propósitos se vaya dando, seamos eficaces, pero también tengamos en cuenta a todas las repercusiones materiales y emocionales que se dan en la vida de la gente y en el mundo. Eso es un proceso de individualidad. Más gente nos cuenta cómo se fueron dando lo que en su momento se denominaron las ciudades-estado, que se dieron en Europa fundamentalmente, en pequeños grupos nacionales en el cercano oriente, que eso respondía precisamente a este desmembramiento de la unidad que estaba basada en el sometimiento de la totalidad de la gente a lo que disponía alguno. Entonces, cada vez fue apareciendo más gente con iniciativa y con necesidad de poder llevar adelante sus emprendimientos, sus proyectos, y con la capacidad de abrirse camino. Eso fue dando lugar
a estas formas de naciones. Pero las fuerzas opositoras a este principio del desarrollo de la individualidad han ido desarrollando sus tentáculos de forma de poder establecer una coerción muy poderosa sobre la gente e ir habituando a la gente a no tomar decisiones, sino que a aprender, cumplir normas y con eso quedarse conforme de que se está haciendo lo correcto. Y muchas veces está bien cumplir normas, pero y también está muy bien valorar todo lo que ha hecho el ser humano en el pasado en cuanto a transmitirnos valores por medio de las tradiciones nacionales y por medio de las religiones. Todo eso ha sido necesario y hay que valorarlo, pero no nos podemos quedar ahí como un ser humano en su vida natural. No puede quedarse en la infancia, tiene que aprender a tomar sus propias decisiones y evidentemente que eso implica un riesgo y cada error o cada efecto adverso que pueda producir va a producir mucho dolor, pero de ese dolor inevitablemente se va a producir un crecimiento. Entonces, las fuerzas globalistas que existen en el mundo, lo que pretenden es sojuzgar al individuo, someter al individuo, hacerle, adoctrinarlo de forma tal de que la gente pueda, como dice el eslogan que establecieron, no tendrás nada, pero serás feliz. Si uno no tiene nada de lo que responsabilizarse. El problema de la propiedad privada no está tanto en la parte egoísta que uno puede pensar, es que cada uno tiene que poder responsabilizarse de lo que hace en la vida. Hay gente que lo hace naturalmente, aunque no sea propietario de algo, igual se responsabiliza y pone el alma en lo que le toca. Eso es algo que va a desplegarse para toda la humanidad en la Nueva Galilea. Pero ya hay algunos que están abriendo ese camino. Y lo que pretende el globalismo, consciente o inconscientemente, quizá puede ser por una buena intención o no, pero lo que está incidiendo es en perjudicar todo este proceso de desarrollo de la individualidad, desarrollo positivo de la individualidad, con los componentes de solidaridad hacia los demás, sin lugar a duda, porque si no, no sería un desarrollo genuino de la individualidad. El desarrollo de la individualidad tiene componentes de solidaridad, de compasión hacia los que están en malas condiciones, de iniciativa para poder tenderles una mano para que puedan caminar por sus propias fuerzas. Todo eso queda pretendidamente anulado con este procedimiento edulcorado del globalismo. Pero eso tiene una contraparte positiva, que es que gracias a que hacen eso, se toma más rápidamente y más firmemente conciencia de la necesidad imperiosa de preservar la individualidad. Y eso afirma valores en la gente que ya venía desarrollándolos y venía manejándolos de una forma más pacífica. Es decir, no se trata de empezar a hacer una guerra para agredir a otros, sino que esto es, como la palabra que utilizó Mike Heindel, una guerra, pero es una guerra de defensa de valores que son imprescindibles, que persistan y que se consoliden en la humanidad. Entonces, es fea la palabra guerra porque uno asocia con un montón de cosas muy horribles que ha pasado en la humanidad, pero en parte es algo así de lo que nos está hablando Mike Heindel. Bueno, continúa Adriana, ¿sí? Sí. Por consiguiente, él vino no a traer paz, sino una espada, y a la par que las religiones orientales rechazan el uso del vino, el primer milagro de Cristo
consistió en cambiar el agua en vino. La espada y la copa de vino son atributos de la religión cristiana, pues con su ayuda las naciones se han despedazado y los individuos se han emancipado. El gobierno por el pueblo y para el pueblo es un hecho en la Europa occidental y sus conductores lo son más de nombre que de hecho. Por la nutrición de un espíritu marcial tal como el que prevalece en Europa, fue solamente un medio para conseguir un fin. La segregación que ha causado debe dar lugar a un régimen de fraternidad como el que profesó Paine. Un nuevo paso era necesario para hacer esto más cercano. Hubo necesidad de hallar un nuevo alimento que actuara sobre el espíritu de tal guisa que alimentara la individualidad por medio de una afirmación de sí mismo sin opresión de otros y sin pérdida del propio respeto. Hemos enunciado como ley que solamente el espíritu puede obrar sobre el espíritu y por consiguiente este alimento debe ser un espíritu, pero difiriendo de otros aspectos de los embriagantes. Antes de describirlo, permítasenos ver lo que ha hecho la carne por la evolución del mundo. Hemos observado previamente que durante la época polar el hombre poseía únicamente un cuerpo denso. Era como los actuales minerales en este aspecto y por temperamento era inerte y pasivo como ellos. Absorbiendo los cristaloides preparados por las plantas, desarrolló un cuerpo vital durante la época hiperbórea y llegó a ser como el vegetal, tanto en constitución como en naturaleza, pues vivió sin afirmación propia y tan inconscientemente como las plantas. Más tarde extrajo la leche de los enormes estacionarios animales. El deseo de este alimento más fácilmente digestible expolió su esfuerzo y gradualmente su naturaleza de deseos evolucionó durante la época lemúrica. Así vino a ser constituido como el reino herbívoro actual. Aunque poseyendo una naturaleza pasional, era dócil y no podía ser inducido a la pelea más que para defenderse a sí mismo, a su compañera y a su familia. Tan solo el hambre tenía el poder de hacerlo agresivo. Posteriormente, cuando los animales comenzaron a moverse y procuraron eludir un parásito tan cruel para ellos, la dificultad creciente de obtener el codiciado alimento aumentó su anhelo a tal extremo que cuando hubo cazado y apoderado de un animal, ya no se contentó con sorber sus ubres hasta la última gota, sino que comenzó a alimentarse con su sangre y con su carne. Así llegó a ser tan feroz como lo es el carnívoro de hoy en día. La digestión del alimento carnal requiere una acción química mucho más poderosa y una eliminación más veloz del residuo que aquella producida por una dieta vegetal, como lo prueba el análisis químico de los jugos gástricos de los animales y el hecho de que los intestinos de los herbívoros son muchas veces más largos que los de los animales carnívoros de igual tamaño. Los carnívoros se quedan prontamente adormecidos y aborrecen el esfuerzo. Aguijoneado por la escuela del hambre, el lobo feroz persigue sin duda a su presa con firme perseverancia y el brinco del rey de los animales supera en mucho a la velocidad del gamo de pies alados. Por medio de la emboscada, la familia de los felinos anula a los más veloces en sus esfuerzos para escaparse. La astucia de la zorra es proverbial y las costumbres de la hiena de escurrirse en la noche, al igual que toda su parentela de devoradores de carroña, dan muestras de la profundidad de la depravación resultante de una dieta de carne putrefacta.
Los vicios generados por la ingestión de la carne pueden resumirse en laxitud, ferocidad, baja astucia y depravación. No es posible domesticar a los herbívoros bueyes y elefantes. Su dieta los vuelve dóciles y almacenan en sus cuerpos un poder enorme que utilizan obedientemente a nuestro servicio, llevando a cabo arduos y prolongados trabajos. El Bueno, alimento... acá hay una pequeña cosita. Sí. Cuando empieza la frase es, no, yo entendí que no es posible, pero dice, nos es posible domesticar, ¿no? A ver, espera, déjame... Nos es Sí, posible domesticar. nos es posible domesticar a los herbívoros, bueyes y elefantes. Es decir, que Sí, nos. la posibilidad de domesticar a los animales está directamente relacionada con su condición de no agresividad, de no ser carnívoros. Es mucho más fácil ganarse la confianza rápidamente de ellos y llevarlos a una conducta que los ha vuelto beneficiosos y ha permitido desarrollar eh, distintos campos de desarrollo de la humanidad, la agricultura, en primer lugar, etc. En cambio, con los animales carnívoros es mucho más difícil y hay que tener mucho cuidado de tenerlos muy bien alimentados también, ¿no? Porque no quiere decir que no se los pueda domesticar y también hay que tener en cuenta que ya en este tiempo se está viendo un desarrollo gracias a la paciencia y a la dedicación de mucha gente, aún en los animales carnívoros, en algunos, con la mayoría de los que viven alejados de los seres humanos. Y siguen imaginando diciendo, el alimento carnívoro requerido por las peculiaridades constitucionales de la especie de animales de presa, los hace peligrosos e incapaces de una domesticación completa. Un gato puede arañar en cualquier momento y las ordenanzas municipales en las ciudades son una prueba evidente del peligro de los perros. Además, sí, aunque no haya ordenanzas, a veces sucede que de un momento para el otro hay un perro que ataca a seres humanos. Y bueno, eso puede tener un montón de causas, pero si no fuera carnívoro, si no comiera carne, el animal tendría una condición de que su ataque sería mucho menos peligroso. Y sigue Mike Heider diciendo, además, la energía contenida en la dieta de los carnívoros se expande tan ampliamente en la digestión que son somnolientos y poco apropiados para trabajos intensivos como lo son los caballos o elefantes. ¿Quieres seguir, Adriana? La pesadez que sigue a una fuerte comida de carne es demasiado conocida para justificarla con argumentaciones y la costumbre de tomar estimulantes con el alimento es solo una consecuencia del deseo de contrarrestar los mortales efectos de la carne muerta. El efecto intensificado de celebrar fiestas a base de carne en avanzado estado de descomposición es suficientemente ilustrado en la alta sociedad, en que los banquetes de caza descompuesta se acompañan de orgías de las más salvajes naturaleza y son seguidas de la satisfacción de los más viles instintos. El occidental, que puede vivir de una dieta limpia, dulce y nutritiva de vegetales, cereales y frutas, no se vuelve somnoliento a causa de su alimentación. No necesita estimulante alguno. Ningún vegetariano es borracho. Los sedantes efectos del alimento vegetal se manifiestan en sentimientos más finos que reemplazan la ferocidad alimentada por la carne. Hay muchos que necesitan todavía una dieta mixta, pero la práctica de comer carne ha adelantado el progreso humano más que cualquier otra cosa
excepto, acaso, su vicio hermano, la embriaguez, y aunque no podamos decir que sean bendiciones disfrazadas, no han sido tampoco horrorosas maldiciones, ya que en el reino del Padre todo lo que parece malo trabaja para el bien, de una manera o de otra, a pesar de que no sea aparentemente así en la superficie. A continuación veremos cómo una Bueno, corporación privada... Sí. es importante ver esto, cómo hay, excepto el absoluto, todo es relativo en cuanto al tiempo y a la valoración. Los efectos, naturalmente, de la ingesta de carne y de alcohol inmediatamente son perjudiciales, porque van produciendo una condición cada vez más tosca en el ser humano. Y, y van propiciando conductas que son cada vez más perjudiciales, tanto para sí mismos en cuanto a la salud física y psíquica, porque se va perjudicando también todo el sistema neuronal, etcétera, sino que también en relación con el resto de los seres humanos. Al principio de la época atlántica había una fraternidad universal donde todo el mundo era pacífico, estábamos en unas condiciones de docilidad que se podía semejar a lo de los animales herbívoros de este tiempo. Pero como se tenía que desarrollar la individualidad, ahí surgió lo que en la Biblia está sintetizado en Nimrod, el cazador, que en la época atlántica desarrolló esta práctica de matar y comer animales. Eso fue sucedido, como explica Maigender, por la ingesta del alcohol, que bueno, en la Biblia aparece como el primer productor de vino al propio Noé, que se establece al principio de la época atlántica. El mito de Noé está relacionado precisamente con eso, con la salida de la época atlántica y el ingreso a la época aria en la que estamos actualmente. Y ya se están preparando las condiciones para que podamos acceder, participar ahora ya con una condición de mucho mayor conciencia y decisión en la gestación de la nueva Galilea, que es la próxima época. Entonces, este proceso de comer carne y de ingerir alcohol, en lo que hemos estado involucrados todos, es algo que tiene una contraparte de desarrollo. Hubiera sido preferible que no se desarrollara de esa manera por el daño y el perjuicio que se hace en su momento, pero bueno, la caída inicial del hombre fue dando lugar a una serie de consecuencias que no fueron agradables y perfectas en cada uno de los pasos, pero que todas están encaminadas al desarrollo de una individualidad sana y digna, que es hacia donde vamos. Y ahí es hacia donde nos va a contar María. Adelante, Adriana. Una corporación privada, la Compañía de la India del Este, comenzó y prácticamente terminó la subyugación de la India con sus 300 millones de habitantes, pues los ingleses son voraces comedores de carne, mientras que la dieta en India procura la docilidad. Pero cuando Inglaterra se batió con los carnívoros boers, Grecia se encontró con Grecia, y el valor desplegado por ambas partes es una brillante demostración. El valor tanto físico como moral es una virtud y la cobardía un vicio. La carne ha alimentado la propia estimación y nos ha ayudado a desarrollar nuestra voluntad, aunque desgraciadamente a expensas de otros seres que conservan todavía una gran dosis de abulia. Ha hecho aún algo más, como a continuación ilustramos. Como se ha dicho previamente, el gato se vio forzado a emplear la estrategia para ahorrarse fuerza al procurarse una presa, de manera que pueda conservar energía suficiente para digerir la víctima.
Así el cerebro viene a ser el aliado de la fuerza muscular. En los antiguos atlantes, el deseo de la carne desarrolló la ingenuidad del hombre primitivo y le condujo a preparar trampas para los fugitivos habitantes del campo y del bosque. El cepo del Bueno, hay cazador... una palabra que, hay una ¿Cómo? palabra que está mal traducida, hay una palabra que está mal traducida y que es comprensible porque ¿Cuál? la palabra tiene que ser ingeniosidad. En los antiguos atlantes, el deseo de la carne desarrolló la ingeniosidad o el ingenio del hombre, no la ingenuidad. A ¿Ah? ver. Del objetivo. ¿Ah? El Sí, ingenio es la palabra que tiene que ir ahí. ingenuidad. El ingenio. Sí. Bueno, el cepo del cazador está entre los primeros inventos para ahorrar trabajo, que marcan el principio de la evolución, del entendimiento y la batalla sin cuartel y sin flaqueza del entendimiento alimentado de carne por la supremacía sobre la materia. Decimos el entendimiento alimentado de carne, entre comillas, y lo repetimos porque queremos proclamar con énfasis que las naciones que han adoptado el alimento carnívoro son las que más notorios progresos han llevado a cabo. Los vegetarianos habitantes del Asia quedan en los últimos rangos de la civilización. Cuanto más al oeste viajamos, más el consumo de carne crece, así como la poca inclinación hacia los ejercicios corporales y consecuentemente la actividad del entendimiento se ve ascendida a un grado más y más elevado en la invención de objetos para ahorrar trabajo. Los agricultores americanos poseen los acres por millares y recogen cosechas mucho mayores con menos esfuerzo que el labrador del este, que solamente posee una pequeña porción de terreno. La razón está en que el oriente pobre, mísero y alimentado de grano tiene solamente sus manos y su asadón que mueve todo el año, día tras día, mientras que el occidental, alimentado de carne y progresista, cuida de sus campos con útiles movidos mecánicamente y se sienta tranquilamente mirando cómo trabaja. Uno utiliza sus músculos y el otro su entendimiento. Así pues, el Bueno, valor... tenemos que situarnos y darnos cuenta de cómo en el transcurso de este siglo que ha pasado desde que Mike Heindel ha escrito esto, un poco más de un siglo, ya ha cambiado un montón de condiciones. Todo esto que nos describe Mike Heindel está relacionado con las condiciones del siglo XX, ya se ha modificado seriamente, ya se ha difundido el consumo de carne en Oriente, también lo anunció el que iba a ser así, porque el camino de los precursores de la humanidad que estaba, que gente de Occidente, después se facilita el ingreso de otros que iban un poquito más atrás y que son los de Oriente. Y ahora nos encontramos con que también en Occidente hay gente que está valorando el desarrollo del ejercicio físico y tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que el desarrollo de la valentía, como nos dice Mike Heindel, la valentía moral y física es una virtud y es un serio defecto la cobardía, que es parte de nuestra naturaleza inferior. La cobardía es incuestionable. Todos la hemos tenido en nuestro proceso vivo y podemos haber tenido experiencias en esta vida. Eso es así. El asunto es aprender y propiciar nuestra valentía, no como un temerario loco que sale a hacer quijotadas, sino que sencillamente estar dispuesto a defender los valores correctos en cada instante. Eso implica una transformación de la energía.
La cobardía aparece, el miedo, dicho, aparece en cualquier momento y tiene su función. Sobreponerse a la parte negativa del miedo que le da continuidad a la suspicacia, a la sospecha, y entra en un estado de cobardía, eso es la valentía. El valiente no es que nunca haya tenido miedo. Tiene miedo, pero se sobrepone en función de los valores que se piensa que se pueden defender y naturalmente que están al alcance de uno poder defenderlos, aunque sea desde el punto de vista moral. Entonces, esa condición de valentía está asociada a que hemos ingerido carne en una etapa de nuestro proceso evolutivo. No es necesario que ahora estemos ingiriendo carne para volvernos valientes. Hemos pasado muchas vidas en ingesta de carne. La época atlántica terminó hace algunos millones de años y hemos tenido un montón de vidas dentro de la época atlántica comiendo carne y en esta época aria también. Así que no es necesario para hacernos valientes. El propósito relacionado con nuestra condición evolutiva y con nuestro pasado de la caída lejana de la humanidad, etcétera, ya se viene cumpliendo. Ahora hay que saber encauzar esta valentía que tenemos que no solamente encauzarla, tenemos que también desarrollarla, mantenerla viva, hacerla crecer, aplicarla en el momento justo, con discernimiento, y bueno, eso es parte de nuestro proceso evolutivo presente. Es necesario desarrollar eso, pero ya no necesitamos ni consumir la carne, ni consumir su compañero inseparable, que es el alcohol. Ya que esto también quedará bien claro. Está bien, pero también digo que es importante respetar el tiempo de cada uno, porque no todo el mundo tiene las mismas experiencias al mismo tiempo. Y entonces cada uno tiene que hacer lo que le corresponde en el momento, me parece que le corresponde. A veces uno también por querer ayudar o emancipar a otras personas, a veces capaz que ponemos más énfasis y la persona puede ser receptiva quizás en una forma negativa y entonces no es cuestión tampoco de tirarse a hacerse los guerreros valientes, sino que cada uno tiene que evaluar en su interior el momento de valentía. A veces el momento de valentía no es en el momento, es pensar la situación, evaluar dónde me equivoqué y bueno, ver si en la que viene me puedo levantar. Entonces a veces también, digo, uno tiene que respetar el tiempo de la otra persona. No sé, una opinión. Muy bien, Adriana. Muy buena porque sí, exactamente. Cada uno tiene que saber y también comprenderse a sí mismo, porque a veces uno tiene respuestas que no son las que uno quiera. Y entonces, como bien dice Adriana, ¿no? Reflexionar para prepararse para que en una ocasión semejante poder llegar a tener una respuesta en la que uno se sienta haciendo lo correcto. Y lo mismo con el resto de la gente. Por eso que decimos, no es necesario comer carne para el tiempo para hacerse valiente. Pero como lo dice Mike Heindel, todavía hay gente que está necesitando una dieta mixta. Es así, es parte de la evolución. Y no es una exigencia dejar de comer carne en el proceso evolutivo. Después, cuando uno ingresa en el camino Rosal Cruz, quiere asumir el probacionismo, ahí sí uno tiene que comprometerse a nunca más en adelante ni carne, ni alcohol, ni drogas que alteren la mente, pero siempre conviene ya ir haciendo un proceso de ir abandonando, viendo a ver si no se les perjudica la vida, dejando de lado estos consumos para en determinado momento poder dar un salto
cualitativo importante, que es pasar del estado de estudiante regular al estado de probacionista. Es una etapa intermedia que precede al del discipulado. Entonces, a los que estamos en un camino de aspiración espiritual, de querer participar de una forma valiosa en la vida, de esta manera, es que tenemos que saber que eso es así y está muy bien el aporte de Adrián. Bueno, entonces nos sigue diciendo, así pues, el valor indomable y la energía que han transformado la faz del mundo occidental son virtudes directamente atribuibles al alimento carnívoro, que procura también el amor a la comodidad y a la invención de útiles para ahorrar trabajo, mientras que el alcohol estimula el espíritu de empresa en la ejecución de planes fraguados para procurar el máximo de confort con el mínimo de trabajo. ¿Quieres continuar, Adriana? Bueno, pero el espíritu del alcohol se obtiene por un proceso de fermentación. Es un espíritu de descomposición totalmente diferente del espíritu de vida en el hombre. Este espíritu contrahecho alucina al hombre más y más, manteniendo siempre delante de su vista sueños de grandeza y asusándole a esfuerzos extenuantes del cerebro y del cuerpo a fin de alcanzarlos y obtenerlos. Pero cuando ha obtenido y alcanzado esto, comprende el poco valor de todo lo que constituye su presa. La posición frustra pronto a la ilusión respecto al valor de lo que ya ha podido adquirir, de lo que ya se haya podido adquirir. Nada de lo que puede dar el mundo satisface finalmente. Prontamente el próximo trago ahoga la desilusión y el entendimiento se forja un nuevo sueño. Así prosigue con nuevo celo y más altas esperanzas para encontrar el desengaño de nuevo y otra vez, existencia tras existencia, hasta que consigue aprender que el vino es un burlón, entre comillas, y que todo es vanidad, excepto servir a Dios y hacer su voluntad, entre comillas. Y hasta acá el capítulo 11. Y en eso estamos aprendiendo. Ahí estamos, en ese proceso estamos aprendiendo que la conquista de logros en este mundo nunca nos pueden dar la satisfacción profunda que estamos anhelando. Entonces, tal como lo describe Maigender aquí, comer carne está continuado del alcohol. El alcohol nos estimula a logros, nos genera ilusiones de grandeza, que nos estimula a desarrollar conductas de conseguir logros materiales y de posición y de fama, etc. Pero eso no nos satisface. Entonces, eso estimula volver a consumir más alcohol para ahogar las penas y para generar nuevas ilusiones. Y eso es un círculo vicioso del cual tenemos que salir. Y que nos conduce a, en algún momento, darnos cuenta de que verdaderamente lo que tenemos que hacer es servir a Dios, que todo lo demás es ilusión y es vanidad. Y evidentemente que no podemos dejar de estar en el mundo, pero tenemos que aprender a no estar siendo sirvientes de la ilusión del poder y de la fama y de la posición en este mundo, sino que sencillamente ir contentándonos con ir participando en hacer algo bueno, aunque sea sencillamente cuidar un pequeño jardín o un cajón de fruta en el que plantamos algunas flores o lo que sea, pequeñas cosas de las que nos podemos ir encargando, nos vamos comprometiendo a hacer un ambiente agradable, tener una buena disposición con la gente.
aprender a ser valientes cuando tenemos que serlo, ¿no? Ser amables, y cuando se es valiente no justificar cualquier clase de agresión a otros por el hecho de estar creyendo que estamos defendiendo lo correcto, querer el bien del que está enfrente de nosotros también, estar defendiendo lo correcto, que al hacerlo de una forma firme, al aprender a hacerlo de una forma firme y segura, también estamos transmitiendo convicciones que por medio de los vehículos superiores van impregnando la vida de quienes nos rodean. Nosotros podemos estar ejerciendo una influencia, así como hemos sido influidos durante muchísimo tiempo de distintas maneras. Nosotros tenemos que aprender a influirnos nosotros mismos para estimularnos, para desarrollar conductas que nos hagan sentir dignos hijos de Dios, y al hacerlo también vamos a estar transmitiendo, aunque en primera instancia inconscientemente, pero ya sabemos que todo lo que nos rodea desde el punto de vista de los pensamientos y las emociones propias y de quienes y de las que nos rodean, todo es incorporado en el interior de la gente que nos rodea, y eso se va a desplegar en su momento. Y eso va a resonar. Entonces, el bien siempre se va a ir abriendo camino. Es lento el proceso de desarrollo del bien, pero necesita obreros en la viña del Señor, que nos vayamos dando cuenta de que todo está dependiendo de lo que nosotros vayamos haciendo. Ya hay otros que lo hacen silenciosamente, que participan en la vida con la dignidad que corresponde, y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia de que se trata de eso para nosotros. Bueno. Bueno, muchas gracias. Ay, bueno, muchas gracias, Adriana. Nos vemos. Quedaremos con un sacrificio viviente para la semana que viene. Gracias por la presencia. Bueno, sí. Un abrazo para todos. Mañana bueno, tenemos curación. Mañana hay curación, sí. Perfecto. Bueno, chau, chau. Bueno, gracias. Hasta mañana. Chao.